Hola, doctores, mi nombre es Juan Manuel Gamboa, soy médico residente de la especialidad de otorrinolaringología. Vengo a comentarles acerca de lo que viene siendo el vértigo enfocado en urgencias, ¿ok? Como otorrinolaringólogos nos compete demasiado este tema, ¿por qué? Porque es el de los principales motivos de los cuales los pacientes van a acudir con nosotros, el de los principales motivos de interconsulta. Entonces, tenemos que ver qué es lo que vamos a ver en urgencias, cómo nos va a llegar un paciente. Un paciente a decir realmente, para empezar, si tiene vértigo, ¿ok? Ya que es un término muy empleado e incorrectamente y por cualquier persona. Entonces, no siempre la persona va a tener vértigo. Entonces, tenemos que saber, primero que nada, qué es el vértigo, ¿ok? El vértigo puede ser la ilusión rotatoria al movimiento, ¿ok? El paciente va a referir que el entorno le gira alrededor suyo. Es un síntoma totalmente característico, con el que nos vamos a encontrar, todo va a girar, todo va a dar vuelta. Entonces, ya teniendo muy en claro qué es lo que viene siendo el vértigo, tenemos que darnos cuenta cómo vamos a orientarnos, ¿no? Cómo nos vamos a orientar en el espacio, ¿ok? ¿Por qué se va a dar la estabilidad en el cuerpo, en el sistema nervioso central? Tenemos que tener en cuenta unas vías que son muy importantes, que es la vía vestíbulo-oculomotora, la vía vestíbulo-espinal, la vía vestíbulo-cerebral y, por supuesto, la que más nos compete, que es la vestíbulo coclear, ¿ok? Entonces, todo esto nos va a dar estabilidad al cuerpo, pero lo que más nos compete a nosotros, como ya les comentaba, es la vía vestíbulo coclear, que es qué es este nervio, qué es este pacto craneal. El sistema vestíbulo coclear, pues primero que nada es el sensor de los movimientos de la cabeza. Tenemos que, como principal aquí, pues que viene siendo el utrículo, el sáculo, y los canales semicirculares, ¿ok? Como el que detecta las angulaciones, pues vendrían siendo los conductos semicirculares, y las aceleraciones lineales sería para el ventrículo, hablando de lo horizontal y vertical para el sáculo, ¿ok? Ya hablando un poquito de esto, pues es mera fisiología que es un poquito complicada, que no nos vamos a adentrar mucho a eso. Tenemos que hablar acerca del vértigo periférico, que es lo que más nos compete a nosotros, ¿ok? Nosotros tenemos también pues parte del central, pero el periférico es lo que más vamos a abordar nosotros, lo vamos a tratar. ¿Ok? El vértigo periférico, aquí pues va a haber una disfunción periférica vestibular de las vías vestibulares hasta su entrada al tronco cerebral. Entonces, ¿cómo son las características de un vértigo periférico? Pues las características siempre va a ser rotatoria, ¿ok? Se va a aparecer ya sea por crisis ya sea de una duración corta, mediana, incluso puede ser hasta larga, ¿ok? Se asocian con reacciones neurovegetativas, náusea, vómito. Aquí lo importante es que vamos a encontrar un nistagmo, las características del nistagmo. El nistagmo va a tener una latencia, ¿ok? Recordando lo que viene siendo latencia, es desde el momento en el cual se excita a la persona, se estimula el nistagmo, hasta cuando empieza el nistagmo, ¿ok? Entonces, es desde quererlo provocar hasta cuando aparece, eso sería la latencia. Es muy importante saber lo que es este término, ¿ok? La duración también es muy importante, lo que nos va a durar este nistagmo, si es fatigable o si es horizontal, multidireccional. Aquí la característica es de que va a tener fatiga, es horizontal y es una duración corta y va a tener una latencia, ¿ok? Es muy importante recordando las patologías la patología periférica, ¿ok? Tenemos el vértigo postural cístico benigno, que es lo que más tenemos en nuestra consulta, en urgencias, es lo que más podemos encontrar comúnmente, ¿no? Son señoras entre cuarta y sexta década de la vida, perdón, personas que también tienen antecedentes de traumatismo, los luchadores que sí hemos tenido en urgencias, con antecedentes de BPPV, ¿no? Neuronitis vestibular, alteraciones en cuanto a la función del nervio, ¿ok? La enfermedad de Meniere, que también es muy, muy importante, hablando de vértigo periférico, con su característica, vértigo, hipoacusia, y sus acúfenos, ¿ok? La fístula perilinfática, la laberintitis migraña vestibular, ¿ok? Todos esos términos que son muy importantes, que tenemos que ir teniéndolos en cuenta cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque
los tenemos que tratar, ¿ok? De alguna manera con el interrogatorio nos vamos a ir orientando a cada diagnóstico y es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Tenemos la contraparte que es el vértigo central. El vértigo central, como les vendría diciendo, no hay una línea en la cual nos pueda dividir totalmente el vértigo periférico al central. No podemos decir que porque como somos otorrinos no vemos nada de lo central y pues sí, tenemos que verlo, ¿ok? Sí le compete un poquito más también al neurólogo con los que nos apoyamos, pero sí, tenemos que detectarlo, que es muy importante. Aquí va a haber una disfunción de los núcleos vestibulares en el tronco encefálico y pues se puede desencadenar por enfermedades pues cerebrales o cerebelosas, ¿ok? Aquí pues la característica es de que no tiene ningún carácter rotatorio. Aquí pues son pacientes que tienen un síntomas que van apareciendo lentamente, progresivamente. Aquí pues es una sensación permanente de desequilibrio comparado con lo periférico, pues el periférico puede ser por episodios. Aquí más que nada la característica es que es permanente, ¿ok? Y la característica del nistagmo, hablábamos de la latencia, ¿ok? Aquí no va a haber latencia. El nistagmo va a aparecer, no, ni siquiera se va a fatigar, que es la característica. Puede ser multidireccional, muchos hablan de que es algo vertical, pero pues también puede ser multidireccional y nos habla de algo central. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, volvemos aquí con las vías vestíbulo oculomotora, vestíbulo espinal, vestíbulo cerebelar y la vestíbulo coclear. Tenemos que explorar cada una de estas vías y es muy importante empezar primero que nada por los ojos. ¿Por qué? Porque llegan pacientes que pues realmente la alteración es a partir de la vista, ¿ok? Son pacientes que pueden tener pueden necesitar lentes o pueden tener los lentes incorrectos, ya sea si se corrige de una manera incorrecta, la refracción ocular se ve alterada. Entonces aquí pues los pacientes pueden tener síntomas de desequilibrio, ¿ok? O lo van a comentar como vértigo. Entonces tenemos que ver estos pacientes no casados con el síntoma de vértigo, pero tenemos que descartar alguna otra causa. Es muy importante descartar alteraciones en el equilibrio por motivo visual. Entonces, pacientes con diplopia, pacientes con pérdida de la vista. Entonces, aquí tenemos que ver, descartar aquí lo que viene siendo la cuestión de la vía vestíbulo-oculomotora. ¿Cómo va a ser la clínica? Son pacientes que tienen cefalea, va a haber una desorientación pasajera. Aquí, ¿cuál es el tratamiento? Pues corregir la causa, ¿ok? Corregir la alteración visual, ¿ok? Tenemos otra vía que es muy importante, que es la vía vestíbulo-espinal, ¿ok? La vía vestíbulo-espinal, estos son pacientes muy crónicos, ¿ok? Son pacientes que ya tienen dolores de cabeza, dolores en el cuello, ¿ok? Aquí el origen es la estimulación de los somatoreceptores musculares articulares y la cadena simpática cervical se va a ver alterada. Entonces, aquí las causas de alguna alteración en esta vía pues pueden ser inflamatorias desde una miositis, contracturas musculares cervicales ya crónicas, una corrección de la lorosis cervical, que es lo más frecuente, los pacientes con antecedentes traumáticos, el latigazo cervical, ¿ok? Las fracturas cerebrales, son pacientes ya crónicos, ¿ok? Que te llegan refiriendo una sensación de inestabilidad muy poco, ¿cómo les puedo decir? Específica, ¿ok? Entonces, son pacientes con alteraciones degenerativas, puede ser algún tipo de artritis, osteoporosis. La clínica es inestabilidad mal definida, es progresiva, ¿ok? Van a haber algias cervicales, van a haber parestesias, van a haber cefaleas bucales. Entonces, es probable que tengan alteraciones visuales, sí, alteraciones auditivas también, ¿ok? Pero aquí es algo inespecífico que te puede dar sensación de inestabilidad y lo vamos a ver con alteraciones de la vía vestíbulo-espinal. El diagnóstico es clínico, el tratamiento puede ser farmacológico, puede ser también por medio de los médicos rehabilitadores, reducir la contractura, hacer algún tipo de ejercicio, o algunos se pueden beneficiar
de algún procedimiento quirúrgico, obviamente, algo, pues, no sé, apoyarnos con un traumatólogo si en dado caso de que sea necesario, por alguna discopatía, o alguna otra alteración, ¿ok? Continuando, tenemos las alteraciones ya meramente centrales, ¿ok? En el sistema nervioso central podemos tener tumores que nos estén desencadenando un vértigo central, hemorragias, eventos vasculares cerebrales, esclerosis múltiple, hipertensión intracraneal, todos ese tipo de patologías que son meramente del sistema nervioso central, claro que nos pueden dar un vértigo, ¿ok? Pero es un vértigo de características centrales, que lo iremos comentando poco a poquito con esta clase. Entonces, tenemos que hablar del vértigo por insuficiencia vertebrovascular. Las alteraciones en cuanto a la circulación nos pueden dar muchos ejemplos en cuanto a sensación de inestabilidad o incluso hasta vértigo, ¿ok? Pacientes crónicos con anemias ya muy avanzadas, poliglobulia, trombocitopenia, esos pacientes nos pueden dar síntomas de inestabilidad o de vértigo. Entonces, tenemos que contemplarlo, ¿ok? Arteriosclerosis, embolias, factores hemodinámicos como fenómeno de robo de la subclavia, por ejemplo, ya patologías ya muy complicadas que enfermedades por bajo gasto, arritmias, todo este tipo de situaciones nos pueden desencadenar un vértigo. Y tenemos que cacharlo. ¿Por qué? Porque son pacientes ya muy crónicos, pacientes que seguramente nos van a pedir interconsulta en urgencias, pacientes ya crónicos en cama, que pues, pues de que tiene vértigo. Pues sí, probablemente tenga algo de vértigo, pero pues las causas no son cómo se va a curar el paciente, pues es curando la patología de raíz. ¿Okay? Entonces, todo esto como otorrinos tenemos que saberlo. La clínica, pues, es una clínica muy inespecífica, se acompaña mucho de causas neurológicas, hemiparesias, monoparesias, ¿okay? Visión borrosa, amaurosis, diplopia, muchas causas que tenemos que ir buscando por ahí. Y también tenemos las alteraciones de la vía vestíbulo coclear. ¿Okay? ¿Cuáles son estos? Pues es endolaberíntico o retrolaberíntico. Si es meramente en el laberinto, tenemos que ver la cuestión del BPPV, el vértigo posicional paroxístico benigno, tenemos que ver la enfermedad de Meniere, la laberintitis, o si ya es retrolaberíntico, tenemos que ver la nenonitis, la laberintoplegia o tumores ya incluso en el séptimo u octavo paracraneal. Bueno, continuando con el vértigo, ¿ok? Tenemos pacientes en urgencias que llegan como ya pacientes de tercera edad o incluso hasta niños, ¿ok? Los niños es muy común el vértigo de origen migrañoso, ¿ok? La migraña es la principal causa de vértigo en la infancia y tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos creen que los niños no tienen estos síntomas. O es muy difícil cachar a estos niños. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas no pueden o no reciben muy bien las características de sus sintomatologías. Los niños, pues hay que recordar que como otorrinos, pues las otitis media están al pie del cañón en los niños. La otitis media secretoria no es excepción, nos pueden dar un vértigo de característica periférica, un BPPV también puede aparecer en los niños a partir de los 2 a 3 años de edad, no es lo más común, pero pues sí podría aparecer. Pacientes con algún traumatismo craneal, los niños que se golpean la cabeza pueden tener algún tipo de vértigo, claro, desencadenar alguna fístula perilinfática y a partir de ahí un vértigo. ¿Okay? Otras causas, pues los niños con epilepsia, las pérdidas de conocimiento, malformaciones en el oído interno, claro que también pueden tener estos niños y desencadenarnos un vértigo. Y tenemos la contraparte, los ancianitos, ¿ok? Que es una causa muy, muy, muy importante. Hablando de vértigo, ¿ok? ¿Por qué? Porque son pacientes que son muy común tenerlos en urgencias, el típico ya señor adulto de la tercera edad, con síntomas inespecíficos totalmente que nos pueden interconsultar, ¿ok? El presbivértigo, un término muy importante, que es la enfermedad degenerativa meramente vestibular, o la presbiestasia, ¿ok? La presbiestasia, estamos hablando de que los sistemas que interfieren en el equilibrio, ya sea la vía vestíbulo-oculomotora, la vía vestíbulo-espinal, aquí se ven con su degeneración. Entonces, hablando de estas vías ya con degeneración, hablamos de la presbiestasia.
Si es meramente de la degenerativa vestibular, es el presbivértigo, ¿ok? Estos términos son muy importantes tenerlos como otorrinos. Igual ya tenemos el término de la presbivestibulopatía, que pues, nos engloba un poquito todo esto. Entonces, tenemos que hablar de alteraciones del sistema vestibular, lo que viene siendo la mácula, las crestas oculares, el nervio vestibular, también se degeneran, entonces nos pueden tener alteraciones en cuanto pues el equilibrio, ¿no? La vía vestibular al degenerarse, presbivértigo y pues obviamente su desequilibrio, ¿ok? Alteraciones visuales, la presbicia, claro que nos puede desencadenar en inestabilidad, alteraciones en el sistema propioceptivo, alteraciones en el sistema nervioso, la atrofia cerebral, los pacientes con, con demencia, esos pacientes, claro que van a tener síntomas vertiginosos, alteraciones musculoesqueléticas, la osteoporosis, la degeneración articular, muy importante. Alteraciones cardiovasculares, la hipotensión ortostática, eso nos genera muchas causas de inestabilidad y caídas, ¿ok? Todo esto puede tener sus complicaciones con las caídas, son pacientes que se van cayendo, ¿no? Entonces, es muy bueno tener en cuenta todo lo que puede pasar con esos pacientes, ya que nos llevan al vértigo, ¿ok? Al vértigo, al presbivértigo más que nada. ¿Cómo vamos a abordar a estos pacientes que nos llegan a urgencias? Tenemos que ver el número de crisis, ¿ok? El vértigo, cuántas crisis ha tenido, cuándo aparece, cuánto dura, ¿ok? ¿Qué tan frecuente es su aparición? ¿En qué momento del día? Si se desencadena con los movimientos cefálicos para pensar en algún BPPV, si tiene algún antecedente de traumatismo craneoencefálico también para poder pensar en algún BPPV, si tiene alguna alteración, ya sea antecedentes de diarrea, algún antecedente de algún cuadro gripal, pues aquí tenemos que pensar pues probablemente en alguna neuronitis, ¿ok? O si se desencadena con algún ruido muy fuerte, por ahí podemos empezar en algún fenómeno de Tulio que se puede relacionar meramente con alguna fisura prelinfática. Entonces, si se relaciona también con la hipoacusia, tenemos que pensar en muchas cosas. Entonces, el interrogatorio en urgencias es muy importante para poder abordar lo que viene siendo el vértigo, ¿ok? Si se acompaña de migraña, si se acompaña de arritmias, ¿ok? Si el paciente tiene historia de hipertensión arterial o hipotensión, entonces esto es algo muy importante que tenemos que ver en urgencias. Hablando de la hipoacusia, tenemos que recordar como turinos que tenemos pues, nuestros dos laberintos, el laberinto anterior y el laberinto posterior, hablando pues del anterior acerca de la audición. Si es un paciente que se ha alterado meramente su laberinto anterior, pues ya hablamos de que pues, está afectada la cóclea, que es lo que más vemos, pues una hipoacusia súbita, ¿ok? También tenemos pues síntomas ya sean del laberinto anterior o posterior, pues que viene siendo un paciente con hipoacusia, un paciente con vértigo, en que tenemos que pensar obligadamente, claro que en una enfermedad de Meniere o incluso en alguna laberintitis, pero si estamos hablando de afectación meramente del laberinto posterior, pues que tenemos que pensar obligatoriamente pues en un vértigo postural próxico benigno o en una neuronitis vestibular. ¿Okay? Entonces, ya viendo la importancia de la hipoacusia que viene siendo en el vértigo, ¿okay? Ya podemos encaminarnos un poquito en cuanto el diagnóstico, ¿okay? Si es un paciente con síntomas de vértigo y aparte la hipoacusia, pues no le busques mucho, ¿okay? Está por Meniere o laberintitis más o menos, por ahí. En la exploración física, ¿ok? La otoscopía es muy importante partiendo desde ahí. ¿Por qué? Pues porque antecedentes de una otitis puede desencadenar, se puede complicar, claro que con vértigo, ¿ok? Hablando meramente de la fístula perilinfática, aquí tenemos pues la otoscopía que se hace con una compresión neumática, ¿ok? Recordando el signo de la fístula o el signo el de Henneberg, que cuando se desencadena con la compresión neumática, desencadenamos más que nada en el canal semicircular lateral, lo excitamos y pues se genera el vértigo, ¿ok? Entonces, realizando esta simple maniobra, hasta nos podemos ir al diagnóstico de fístula perilinfática, ¿ok? Partiendo desde la otoscopía es muy importante. ¿Qué hacemos en urgencias? En urgencias
Bueno, hablando de mi hospital, donde yo soy residente, llevamos a cabo el protocolo HIMSS. ¿Okay? El protocolo HIMSS es lo primero que tenemos que hacer, ya que en un hospital, pues nosotros somos como el triage del vértigo. Entonces, nos llegan pacientes con inestabilidad o un simple mareo, o claro que vemos pacientes con un vértigo real. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El protocolo HIMSS es lo primerito que nos habla de la exploración física. Primero que nada, con el Head Impulse, tenemos que ver el nistagmo, si es que hay, y el SQ test. Eso es lo que significa HIMSS, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos sirve este protocolo? El protocolo nos sirve para descartar desde algo, diferenciar, perdón, de algo central a algo periférico. Entonces, partiendo de ahí ya podemos, pues, agarrar un caminito, ¿no? Si es central por acá o si es periférico por acá. Pero antes de llegar a eso me interesa más que nada qué es el nistagmo, ¿ok? Porque el nistagmo, pues es muy importante, tiene muchas características. Nomás quería comentarles que el protocolo sí es lo primero que realizamos, pero primero que nada quiero platicarles el porqué de las cosas, ¿ok? Volvemos a la misma imagen, viendo la exploración de las vías, ¿ok? Y aquí tenemos las mismas vías que les he comentado en toda la plática, pero tenemos que ver la cuestión de la vía vestíbulo-oculomotora. ¿Qué es lo que vamos a ver en la vía vestíbulo-oculomotora? Pues nos interesa ver más que nada el nistagmo, ¿ok? ¿Qué es el nistagmo? Pues es un movimiento involuntario e incontrolable de los ojos a consecuencia del reflejo vestíbulo-oculomotor. Entonces, puede ser que aparezca de modo espontáneo o puede ser que sea provocado por los movimientos de los ojos, la cabeza o el cuerpo. Entonces, aquí tenemos que ver las características del nistagmo, ¿ok? El nistagmo es algo muy importante que tenemos que ir desmenuzándolo poco a poquito, viendo qué es lo que encontramos, ¿ok? Vemos si aparece el nistagmo, tenemos que ver si es uno o los dos ojos, si es conjugado, ¿ok? Tenemos que ver si aparece en los dos ojos. Podría ser que en uno sí y uno que no, claro que sí, y eso ya nos hablaría de algo central, ¿ok? Tenemos que ver los parámetros del análisis, que es observar bien los ojos del paciente, ¿ok? Primero que nada, la posición primaria de la mirada, teniendo al paciente fijamente enfrente de usted. Desplazar lentamente los ojos, la mirada, le decimos al paciente que la mirada se proyecte hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Pasando en cada cambio de dirección por el centro, ¿ok? Esto es la desviación el seguimiento de la mirada, disculpe. Tenemos que verlo sin fijación de la mirada, ¿ok? Eso es muy importante porque nosotros ya que fijamos la mirada, aquí ya se pierde todo. Hablando de la patología periférica, es muy importante primero que nada explorar al paciente sin la fijación de la mirada. Entonces, el desplazamiento, cuando ya después de que sea sin fijación de la mirada, entonces ahora sí, siguiendo mi dedito, siga la mirada de mi dedo. Aquí el desplazamiento del dedo es muy importante porque no debe ser más de 45 grados. Entonces, el borde del iris no debe de sobrepasar el canto tanto externo como el interno. ¿Por qué? Porque si se sobrepasa o lo haces mayor a 45 grados, aquí va a pasar el fenómeno del nistagmo, ¿okay? De un nistagmo fisiológico que va a aparecer porque se sobrepasa este límite. Entonces, nos puede confundir un poco, pues sí, para el inexperto sí podría confundir un poco la presencia de ese nistagmo fisiológico, que lo puedes hacer muy fácilmente excitándolo más de 45 grados. Entonces, mientras no te pases de los bordes del iris, que no sobrepase ambos cantos, todo está muy bien. Entonces, este parámetro es muy importante tenerlo en cuenta. Viendo más características del nistagmo, tenemos que ver el tipo de movimiento, ¿ok? Si nos va a desencadenar un movimiento horizontal, si es vertical, tenemos que recordar, ¿no? Como les comentaba, si nos hablamos de algo horizontal, nos orienta un poquito periférico, y si hablamos algo de vertical, multidireccional o diferente, algún patrón totalmente raro, pues ya orientarnos a algo central. Entonces tenemos que ver las fases del movimiento, ¿ok?
si es pendular o si es resorte. En péndulo es muy diferente a resorte, ¿ok? Es muy diferente esos patrones. Vamos a ir hablando cada uno, cada diferencia que pueda haber. El péndulo, pues no hay diferencia en cuanto a la rapidez que va de un lado a otro, pues es como lo dice, en péndulo, ¿ok? Y en resorte nos habla de que pues ya puede haber alguna fase rápida y una fase lenta, ¿ok? Vamos a ir viendo ejemplos de cada uno. La dirección, ok, la dirección es muy importante. ¿Por qué? Porque si hablamos que si es un nistagmo en resorte, pues va a haber alguna fase rápida y una fase lenta, ok. Y es muy importante ver a dónde van estas fases, ok. Dependiendo de cómo va la patología, es como nos va a decir para dónde va lo rápido y para dónde va la lenta, que lo que más vamos a ver pues, es la rápida, obviamente. Tenemos que ver si es rítmico, ¿ok? Si es un nistagmo rítmico, tenemos que ver la frecuencia de amplitud. Si el nistagmo se va a mover más, inclinando hacia la derecha, hacia la izquierda, eso es muy importante, ¿ok? Si yo lo vengo excitando del lado izquierdo y la amplitud es más amplia que del lado derecho, eso nos va a hablar de algo, ¿ok? Que lo vamos a hablar más a ratito. La ley de Alexander. ¿Qué es la ley de Alexander? Aquí pues tenemos un ejemplo. La ley de Alexander dice que aumenta la intensidad con la mirada en la dirección de la fase rápida, que era lo que les comentaba. Si mi fase rápida yo la tengo hacia la izquierda, cuando yo explore hacia mi lado izquierdo, la fase rápida va a estar más presente, ¿ok? Si mi fase rápida es a la izquierda y yo exploro el lado izquierdo, pero si lo hago a la derecha y disminuye, cuando se aleja de la fase rápida, o sea, mi fase lenta es a la derecha y yo exploro en el lado derecho y disminuye la intensidad, entonces me está hablando de que no está siguiendo la ley de Alexander. Y eso es muy importante para ver la patología periférica. Y pues aquí tenemos el ejemplo de lo que viene siendo la ley de Alexander. Entonces, en este paciente, lo vamos a ir viendo el ejemplo, se está haciendo, aquí tenemos el nistagmo, está yendo hacia la derecha, y luego hacia la izquierda, ¿ok? Tenemos el nistagmo bien presente hacia la izquierda, en la derecha no lo tenemos, está muy disminuido. Entonces, aquí vemos claramente el ejemplo que les había comentado, ¿ok? Entonces, esta imagen sigue meramente la ley de Alexander. Tenemos que ver la intensidad, ¿ok? Los grados del nistagmo. Si tenemos que hacerlo si es con fijación de la mirada o si es sin fijación de la mirada. Les vuelvo a recordar, pacientes con patología periférica, siempre que se explora al paciente sin fijar la mirada, es como vamos a poder ver el nistagmo clarito, ¿ok? Hay gente que usa hasta las famosas gafas de Frenzel, que son lentes que nos imposibilitan la fijación ocular, que sería pues lo mejor, ¿ok? Entonces, si nosotros exploramos algún paciente con patología periférica, lo mejor sería sin fijación de la mirada. Pero tenemos que ver el grado de nistagmo, ¿ok? El componente de la fase rápida y la fase lenta. Algo que quiero recordarles es de que pues no, muchos libros de otorrino dicen, no, pues al oído enfermo o al oído sano, ¿ok? O a la fase rápida o a la fase lenta. Tenemos que recordar que un oído enfermo puede tener una fase rápida hacia un lado o hacia el otro, dependiendo en qué estadio esté la enfermedad. Haciendo énfasis, por ejemplo, en una neuronitis vestibular, la neuronitis vestibular tenemos que recordar que la podemos dividir en dos fases, ¿no? La fase irritativa o la fase parética. Entonces, mi oído en mi neuronitis vestibular, en un principio, si yo estoy enfermo del oído izquierdo y él está en fase irritativa, mi oído izquierdo va a estar muy, muy hiperactivo, va a estar muy sensible, ¿ok? Va a estar muy estimulado. Y
¿A dónde va a ir el nistagmo? Siempre, siempre, siempre el nistagmo va a ir a donde está el oído más funcionante. Si estoy en mi neuronitis en fase irritativa, mi fase rápida va a ir al oído más estimulado. Si soy enfermo del lado izquierdo y está muy estimulado, la fase rápida, ¿a dónde va a ir? Va a ir hacia la izquierda, ¿ok? Pero, siguiendo con el tema de neuronitis, si yo ya estoy en una fase parética, o sea, ya mi oído, el nervio ya va a estar muy hipofuncionante, el oído que va a estar más funcionante en este caso ahora ya sería el derecho. No quiere decir que porque esté enfermo el derecho, simplemente el derecho va a estar más funcionante porque ahora ya va a estar en fase parética mi oído izquierdo. Espero que haya quedado muy claro porque si no, no nos vamos a entender. Entonces, hablando, ya teniendo muy en claro esto, la fase rápida siempre se va a ir al oído más funcionante. Entonces, si yo vuelvo al ejemplo de mi oído izquierdo, lo tengo en una fase parética, ya está menos funcionante, ¿a dónde va a ir mi fase rápida? Ahora iría a la fase, al lado derecho, perdón. Entonces, volviendo a la exploración física, a los grados de nistagmo que pueda haber, si yo pongo mi dedo a la fase rápida que vendría siendo a la derecha, va a estar más pronunciado mi fase rápida, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo menos funcionante en mi izquierdo, el lado derecho va a estar más funcionante, el nistagmo va a estar todavía más clarito hacia la derecha. Y si todavía pongo el dedo a la derecha del paciente, pues la fase rápida va a estar muy pronunciada, ¿ok? Si lo pongo en el centro y está igual pronunciado en el centro, pronunciado al lado derecho, todavía más, entonces me está hablando de que tenemos un nistagmo grado 2, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, si es nomás en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, presente la fase rápida, en el centro no está presente y el otro lado tampoco, estamos hablando que es grado 1, ¿ok? Si estamos hablando de que mi nistagmo está muy pronunciado, si lo estoy haciendo en el lado derecho y en el centro, pero a la izquierda no, entonces estamos hablando que es un grado 2, ¿ok? Y también, pues puede haber en los tres lugares, ¿no? Donde está la fase rápida, que es a la derecha, muy pronunciado, en el centro, y a la izquierda, en menor frecuencia, eso ya sería un grado 3, ¿ok? Aquí pues ya espero que haya quedado más claro que cuáles son los grados, ¿no? Porque no es muy fácil de comprenderlo. Volviendo a este cuadro, ¿ok? Es muy importante si cambian la dirección según la dirección, ¿ok? Recordando la ley de Alexander, si yo, volviendo al ejemplo, hacia la derecha va la fase rápida y yo pongo mi dedo a la derecha y sigue la ley de Alexander, pero hacia la izquierda ya no, sigue la ley de Alexander, ¿ok? Pero puede pasar que lo tenga a la derecha y lo tenga a la izquierda. Aquí ya sería algo totalmente desorganizado y tendríamos que pensar en un vértigo de origen central, ¿ok? Eso también es muy importante, las características del nistagmo. Muy importante la modificación con la fijación de la mirada, ¿ok? Lo que les comentaba, de que si el nistagmo está más presente con la fijación de la mirada, nos orienta algo periférico. La fatiga, si es algo que no fatiga, es un nistagmo que es eterno, nunca fatiga, nos habla de algo central, ¿ok? También si aparece con el head shaking, que ahorita les iré comentando. El head shaking es una prueba que nosotros hacemos al momento de explorar al paciente con inestabilidad. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen característica al paciente, se le hace la excitación cefálica, pues se le comenta, ¿no? Si no tiene alguna alteración cervical, porque pues sí son movimientos en los que no tenemos que hacer la exploración física que no es muy agradable para el paciente y pues sí puede ser un poquito brusco, ¿ok? Aquí es muy importante mover la cabeza, inclinarla a 30 grados para poder emparejarnos con lo que viene siendo en el plano axial con el canal semicircular lateral. Tenemos que emparejarlo, ¿ok? ¿Y cómo se va a hacer eso? Pues inclinando la cabeza a 30 grados.
Aquí al paciente pues se le va a pedir que cierre los ojos y nosotros pues vamos a agitar la cabeza, ¿ok? Se hace hasta 30 a 45 veces de lado a lado. El paciente obviamente pues con los ojos cerrados. Aquí los pacientes normales o con alguna hipofunción vestibular bilateral pues no presentarían algún nistagmo, pero si tienen alguna hipofunción que ya no es bilateral, es asimétrica, pues aquí se puede desenmascarar algún nistagmo latente, dependiendo del tipo de patología, ¿ok? Entonces, cerrando los ojos, la cabeza, la inclinación de 30 grados, los movimientos de agitación cefálica, se le pide rápidamente que abra los ojos al paciente y si encontramos algún nistagmo por ahí, o que sea mayor de 10 segundos, dicen los libros que puede aparecer algo horizontal, menor de 10 segundos, pues puede ser hasta normal, pero pues si ya sale de lo normal, tenemos que documentarlo, ¿ok? Y pues tenemos que ver el nistagmo posicional, que son las maniobras, ya sea la de head impulse, las maniobras de Dix-Hallpike, la maniobra de McClure, que las comentaremos más adelante. Tenemos que ver el head impulse, ¿ok? El head impulse es parte del protocolo HIMSS. Aquí, igual manera, el paciente se pide que cierre sus ojos, ¿ok? Y también se hace la inclinación de los 30 grados, como aparece ahí en la imagen. El paciente, aquí es la única maniobra que vamos a pedir al paciente que fije la mirada, ¿ok? Aquí sí le dices al paciente, fíjese en un punto que lo mantenga. En nuestro caso, en nuestro hospital, pues siempre decimos, pues vea mi nariz, señora. No deje de mirarla, vamos a hacer los movimientos bruscos, ¿ok? Se toma al paciente con movimientos bruscos de lado a lado, girando la cabeza sin que pierda de vista su nariz, ¿ok? Aquí podemos ver varias cosas. Si el paciente sin problema puede ver tu nariz mientras le giras la cabeza, pues esto va a ser pues, meramente normal. El head impulse está en el protocolo HIMSS, o sea, nos va a diferenciar de algo central a algo periférico, como si el paciente tú al girarlo, después de decirle que te fije la mirada a tu nariz, y tiene la mirada perdida para otro lado después de que fijó la mirada a tu nariz, mueves la cabecita del paciente y la mirada perdida por allá, eso nos puede hablar de que tiene alguna alteración central. ¿Por qué? Porque siempre que giras la cabeza y aparecen las sacadas, así como que en periodos va a ver tu nariz, esas son las famosas sacadas, ¿ok? Las sacadas son, se presentan por medio del sistema nervioso central. El sistema nervioso central siempre nos va a corregir la mirada. Entonces, si tu paciente no corrige la mirada y se queda con la mirada perdida por allá, pues hay alguna alteración en la cuestión del sistema nervioso central, ¿ok? Si tú le dices a tu paciente, mire mi nariz, mueve su cabeza y como que el paciente batalla o llega la mirada en partes hacia la nariz, aquí pues ya nos habla de que es algo periférico, ¿ok? Y tenemos que seguir investigándolo. También el cover test o el skew test es algo que está en el protocolo HIMSS. ¿Por qué? Porque también nos diferencia algo central de algo periférico. Aquí es una oclusión alternante de cada ojo, ¿ok? Puedes usar cualquier cosa que cubra el ojo completamente y se realiza la oclusión de cada ojo cada 2 a 3 segundos. Aquí, cuando vamos a ver alguna etiología central, pues aquí cada vez que descubras el ojo y tú veas que hay alguna desviación vertical, ya sea mayor de 2 milímetros, aquí pues tenemos que poner énfasis o focos rojos en que hay algo central, ¿ok? Entonces, ya pasando el protocolo HIMSS, ya vimos el HIMSS, HI, Head Impulse, ya lo comenté, la N del nistagmo, que ya la comenté también, y la T y la S, el test, el skew test, parte esencial para el paciente con vértigo, viéndolo en urgencias de primera vez, ¿ok? Continuando con las vías ya vimos la vía vestíbulo-oculomotora, ahora tenemos que ver la vía vestíbulo-espinal, ¿ok? ¿Cómo vamos a explorar la vía vestíbulo-espinal? Tenemos que ver
la postura del paciente, ¿ok? Algo muy característico de estas maniobras es de que los pacientes van a tener todos los ojos cerrados al momento de realizarlas, ¿ok? Tenemos la famosa prueba de Romberg y tenemos que regresarnos al ejemplo de la neuronitis vestibular, ¿ok? Eh, tenemos que ver que, como ya les comenté, la fase rápida al oído más, más útil, al oído que está trabajando mayormente. Entonces, volvemos al ejemplo. Tenía mi fase rápida a la derecha, ¿ok? Entonces, mi oído derecho está más funcionante. Agregándole algo, pues quiere decir que en mi cuerpo, en este caso, en mi cuerpo derecho, va a estar más funcionante. Entonces, no solamente mi oído derecho va a estar más funcionante, sino todo mi cuerpo derecho. ¿En qué recae la importancia de la prueba del Romberg? Si hablo de una neuronitis vestibular, donde mi fase que está más hipofuncionante, si sería la izquierda, pues me inclinaría en este caso a la izquierda, porque sería mi lado más hipofuncionante. Entonces, mi ejemplo, yo tengo mi fase rápida hacia la derecha, está más funcionante mi lado derecho, por lo tanto mi cuerpo derecho está más funcionante. Si yo hago la prueba del Romberg, pues me caigo para el lado izquierdo, ¿ok? Y eso es muy importante para el paciente en la valoración con vértigo en urgencias, ¿ok? Tenemos que saber también cómo funciona el índice de Barani, pues son los índices, pues igual aquí, la inclinación hacia el lado más hipofuncionante, muy importante. Cuando esto nos coincide con la fase lenta, si siempre mi paciente se inclina a la fase lenta, del lado de la fase lenta nos va a dar el famoso armónico de Barrett que dice en los libros. Entonces, las conexiones entre el laberinto, la médula producen una hipertonía de la musculatura homolateral al laberinto estimulado, que es lo que les comentaba, lo que traduce una tendencia al caerse hacia el lado contrario. Entonces, eso es muy importante para los pacientes que nos llegan en urgencias. Igual, la prueba de Fukuda, el paciente que marcha con los ojos cerrados, con las manitas hacia el frente, igual se va a inclinar hacia el lado menos, que esté más hipoactivo, perdón. En este caso, pues es positivo cuando el paciente gira más de 45 grados hacia el lado de la hipofunción, ¿ok? Y la prueba de Babinski-Weill, que igual se va a ir al lado más hipofuncionante, inclinándose, haciendo una estrella, le dices al paciente. Hay unos libros que dicen que tiene que caminar hasta 10 pasos hacia adelante y hacia 10 pasos hacia atrás, que pues realmente no creo que exista un lugar tan amplio como para hacer tanto paso así, pero pues sí hay pacientes que se van pues chuequito con unos 3, 4 pasos de adelante para atrás. No hacen esa estrella tan bonita como sale en la imagen, pero pues sí hay algo como que se mira por ahí, ¿ok? Siguiendo con la exploración. Híjole, aquí pasó algo. Muy bien. Las pruebas de estímulos cerebelares que son muy importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar la patología en cuanto a la vía vestibulocerebelar, ¿ok? Los pacientes, las dismetrías, las disdiadococinesias, nos pueden salir alteradas. Si le decimos al paciente, toque mi dedo, toque mi nariz, siguiendo el dedo del explorador, sí puede haber alguna alteración. Incluso también los pacientes que no pueden hacer pues las famosas tortillitas, o si no, o le pides al paciente que suba su brazo con cierta resistencia que le va a generar el explorador. Al soltarlo, si se va hacia arriba, pues aquí nos hablan de dismetrías y disdiadococinesias. Ya tendríamos que investigar por algo más neurológico y apoyarnos con algún neurólogo. Muy importante los pares craneales, ¿ok? Como otorrinolaringólogos nos compete totalmente explorar cada par craneal. No voy a poner tanto énfasis en cómo explorar cada par craneal, porque ya me desvió mucho del tema. Pero se obtendría mucha información si me sale algún par craneal alterado, pues tendríamos que irnos directamente hacia él, ¿no? Explorar uno por uno
Aquí viene pues cómo explorar cada uno, pero no me voy a meter por ahí. Y ahora sí, como torrinos, viendo meramente lo que viene siendo la vía vestíbulo-coclear, ¿ok? Tenemos que hablar de los canales semicirculares, que es muy importante la posición de cada canal semicircular. ¿Por qué? Porque con una maniobra que viene siendo, por ejemplo, la de Dix-Hallpike, nosotros podemos explorar tanto el canal semicircular superior como el posterior. ¿Y por qué? Pues porque se encuentra tanto el anterior como el posterior en paralelo en cuanto a la misma dirección, o sea, se cuenta inclinados 45 grados sobre el plano frontal, casi pues perpendicular al eje del peñasco, pero pues uno está adelante y el otro está atrás, ¿ok? Esa es la diferencia. Y también el canal semicircular lateral, pues es muy importante que ver su inclinación, que está a 30 grados sobre el plano horizontal, ¿ok? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, tenemos que hablar de que los canales semicirculares van a excitar algunos músculos eh, de los ojos, ¿ok? Es muy importante saberlo. ¿Por qué? Pues porque explorando cada uno puede excitarse los músculos y ver los famosos movimientos de los ojos, ¿ok? Tenemos que hablar de que si yo excito, por ejemplo, el canal semicircular lateral, yo voy a excitar al recto interno ipsilateral, de donde estoy explorando, y también voy a excitar al recto externo contralateral, y al mismo tiempo pues voy a inhibir a los músculos externos ipsilateral del lugar que estoy explorando, y también voy a inhibir al músculo recto interno contralateral. Entonces, todo eso es muy pues revoltoso, por así decirlo, pero existe un patrón que nos podemos guiar de este patrón y pues dejarnos de tanto rollo entre si inhibe a este o excita al otro, ¿ok? Entonces, cada vez que yo explore a un canal semicircular posterior y me salga positivo, hablando de la maniobra del Dix-Hallpike, por ejemplo, yo hago la maniobra del Dix-Hallpike del lado derecho, estimulando el canal semicircular posterior derecho, por ejemplo. Aquí el nistagmo va a ser rotatorio en sentido antihorario, perdón. Si decía que yo estoy explorando el derecho, siempre va a ser antihorario y el izquierdo va a ser horario, pero aquí si les digo, si es posterior, va a ser hacia arriba y derecho antihorario, ¿ok? Si hablo pues, del canal semicircular horizontal, pues el nistagmo pues no va a ser tan difícil, ¿ok? O es hacia arriba o es hacia abajo, es geotrópico o es ageotrópico, o si es de canal semicircular superior, muy importante, va a ser igual en sentido rotatorio, pero aquí sería hacia abajo, ¿ok? Esto es muy pues, complicado saberlo así de buenas a primeras, pero con la práctica, viendo a los pacientes que los exploras con la manera de Dix-Hallpike y ver las características del nistagmo, pues te vas adentrando un poquito, ¿no? Es muy importante saber estos patrones porque nos van a orientar totalmente al diagnóstico. Tenemos que ver la cuestión de las leyes de Ewald, que pues tal vez muchos digan que es mucho choro para hablar de urgencias, pero pues, las leyes de Ewald pues, tienen que ser básicas para entender lo que viene siendo el vértigo postural paroxístico benigno. ¿Okay? Tenemos que tener en cuenta que la primera ley de Ewald, siempre las respuestas musculares, los movimientos de los ojos se van a mover en dirección a la corriente endolinfática, ¿ok? Entonces, si yo estimulo, por ejemplo, mi canal semicircular posterior derecho, en los músculos de los ojos se van a estimular dependiendo de cómo se mueva el líquido endolinfático, ¿ok? Entonces, eso es lo que me dice la primera ley de Ewald. La segunda ley de Ewald me dice de que todos los canales semicirculares horizontales, pues, son dos, aquí pues la corriente ampulípeta se va, lo que se acerca al utrículo es lo que me va a excitar esos canales semicirculares, ¿ok? Y la tercera ley de Ewald me habla de que los canales semicirculares verticales que tenemos, pues tanto el anterior y el posterior, los verticales se van a excitar cuando la corriente sea ampulífugo, ¿ok? Entonces, si sale el otolito se fuga, entonces se va a excitar
Eso es lo que me dice la tercera ley de Ewald. Entonces, regresando, la segunda ley de Ewald, vampulípeto, lo que llega al utrículo, se excita, que es lo característico de los canales semicirculares horizontales. Y si es la tercera ley de Ewald, los canales verticales, lo que huye, lo que sale de la cuestión del utrículo, pues ahí sí se va a excitar. Entonces, esto es muy importante para poder entender lo que vienen siendo las maniobras, ¿ok? Tenemos que hablar de la maniobra de Dix-Hallpike, ¿ok? Ya estamos por terminar el módulo de vértigo. Entonces, tenemos que hablar del BPPB, del vértigo posicional paroxístico benigno del canal semicircular posterior, ¿ok? Los posteriores hay que recordar que es lo más común que nos va a llegar en urgencias. Entonces, aquí tenemos pues, unas imágenes que son más representativas de cómo se realiza la maniobra del Dix-Hallpike. Tenemos al paciente sentado, pues tranquilo, ¿ok? Aquí no va a haber el nistagmo en esta posición. Si le ponemos atención a la imagen que viene en la pantalla, podemos ver que el canal semicircular posterior derecho, que es el que vamos a ver en el ejemplo, ahí tiene como un circulito que es un poquito más claro, ¿ok? Ese es el otolito, que está ahí en el utrículo, que se va a excitar, ¿ok? Entonces estamos hablando que es un canal semicircular posterior, es un vertical, ¿ok? Si seguimos a la tercera ley de Ewald, cuando ese otolito salga del utrículo, la corriente ampulífuga es cuando se va a excitar y lo vamos a ver en el ejemplo, ¿ok? Aquí el paciente gira su cabeza al lado derecho, al lado que está afectado, y se va a recostar ayudándole al paciente, lo inclinamos hacia atrás, ¿ok? Aquí vemos que el circulito que es más clarito, siguiendo la corriente ampulífuga, que es la tercera ley de Ewald del canal semicircular vertical posterior derecho, se va a excitar. Entonces, si se excita, pues nos va a generar el nistagmo, ¿ok? ¿Cuáles músculos dijimos que iba a excitar? Si estamos hablando del canal semicircular posterior, pues vamos a decir que se va a estimular el músculo oblicuo superior ipsilateral de donde se está explorando y los rectos inferiores, ¿ok? Y al mismo tiempo va a inhibir el músculo oblicuo, el oblicuo inferior, perdón, ipsilateral y el recto superior contralateral del que se está explorando. ¿Cómo se va a traducir esto? Pues se va a traducir de un movimiento rotatorio, como es derecho, va a ser antihorario, y va a ser hacia arriba, ¿ok? Ahí lo vemos claramente en el ejemplo. Entonces, la corriente ampulífuga va a excitar y aquí pues vamos a ver un nistagmo, que como va a ser las características periféricas, pues va a ser un nistagmo que pues va a tener una latencia, ¿ok? De cuánto se puede, pues puede ser que tenga una latencia de unos 5 o 10 segundos, y va a fatigar en la característica de un nistagmo periférico. Entonces, regresamos al paciente a su posición inicial. ¿Y qué es lo característico? O que lo característico es de que si el paciente tuvo un nistagmo, lo excitamos, la corriente ampulífuga lo excitó, pues el otolito va a regresar nuevamente al utrículo, ¿ok? Si se había ido, igual va a volver, ¿ok? Entonces es muy importante que sigamos viendo los ojos del paciente cuando regresa a la posición original. ¿Por qué? Porque va a aparecer un nistagmo. Es un nistagmo que es exactamente contrario a como lo habíamos visto en un principio, ¿ok? Entonces, si vimos que era un nistagmo en sentido rotatorio, antihorario, hacia arriba, entonces, si lo regresamos hacia la posición normal, entonces vamos a tener un nistagmo que es totalmente contrario, ¿ok? Entonces es torsional, ahora sí, en el sentido horario y es hacia abajo. Eso es muy importante y es característico en el BPPB. Y pues, ¿qué es lo que hacemos en nuestro hospital? Los pacientes que nos llegan con un vértigo postural paroxístico benigno del canal semicircular posterior, en este caso, en este ejemplo derecho, pues, ¿qué hacemos? Hacemos maniobras de corrección, la maniobra de Epley, ¿ok? Aquí pues tenemos el mismo ejemplo. Aquí pues el paciente pues sigue sentado de la manera normal, lo excitamos, lo acostamos, giramos la cabeza
Perdón, o sea, está sentado en un principio, se gira la cabeza hacia el lado que se va a explorar. Hay unos libros que dicen que tiene que ser la barbilla pegada al hombro o incluso pues nomás gira pues, a 45 grados del lado que vas a explorar y asimismo lo inclinamos hacia atrás, ¿ok? No estamos viendo nada nuevo, aquí vemos las mismas imágenes de la vez pasada que la corriente ampulífoga se hace que aparezca el nistagmo. ¿Cómo lo vamos a corregir? Entonces, lo corriges volteando al paciente, en un principio lo dejas del lado afectado, ¿no? Va a aparecer tu nistagmo, sí va a aparecer, lo dejas a partir de que termine el nistagmo, lo dejas de 30 a 45 segundos en la misma posición. Luego, como está en esta imagen, lo giras del lado contralateral, ¿ok? Lo giras del lado contralateral, igual lo tienes que hacer durante 45 segundos o un minuto. Aquí muy importante para que se pueda comprender mejor el ejemplo. El, el otolito que sale en la imagen, tienes que ver que está siguiendo esa ruta del canal semicircular, ¿ok? Aquí el otolito pues está volviendo a su lugar, ¿ok? Entonces, es muy clara la imagen de que esos movimientos ayudan a que el otolito vuelva a su lugar, ¿ok? Entonces, aquí pues la corriente ampulífuga va a hacer que vuelva a su lugar. En este caso, pues se iría a la crux communis, que es donde se llegan los dos canales semicirculares verticales. Y el paciente se pide, me perdí, discúlpenme, aquí estando del lado contralateral, después de 45 minutos, tienes que decir al paciente que voltee hacia abajo, ¿ok? Hacia el piso. Ahí se queda otros 45 segundos, ¿ok? Aquí igual el nistagmo tiene que ir disminuyendo, puede hacer que aparezca así, pero con menor intensidad, ¿ok? Entonces aquí el otolito está siguiendo su camino, está volviendo en un principio de donde salió, y se espera que el paciente quede volteando al piso durante 45 segundos. ¿Qué vas a hacer al final? Pues vuelve a su estado normal, le pedimos que se siente tranquilito. Aquí, estando en esta posición, ya no debería de haber nistagmo, ¿ok? Aquí la maniobra de reposición, la puedes corroborar, sí la puedes corroborar hasta unos 10 a 15 minutos después. Unos libros dicen que hasta más tiempo. Y ya que tengas al paciente ya corregido con la cuestión con la maniobra de Epley, pues la repetimos, la corroboramos. Si ya no tiene nistagmo, pues ya le solucionamos su problema, ¿ok? Eso es muy importante. Existen otras maniobras, la maniobra de Semon. No hay, según la literatura, alguna preferencia por una maniobra u otra. Y hablando de la experiencia corta tal vez que tenga, lo que más realizamos es la maniobra de E-Play y la hacemos sin ningún problema, pero la literatura dice que pues igual puede ser la de Semon y puedes tener buenos resultados. Aquí, pues, la imagen del paciente, pues, tenemos el mismo ejemplo, el canal semicircular posterior derecho, donde vamos a tener el vértigo postural paroxístico benigno, y ese que va a estimular la imagen, ¿ok? Aquí el paciente es muy importante saber que si es del derecho, vamos a inclinar al paciente del lado al que está afectado, ¿ok? Al paciente, pues, estando sentado, se inclina, así como está la imagen, volteando la cabecita hacia el techo, ¿ok? Aquí, pues, la misma corriente ampulífuga se va a excitar y, pues, vamos a ver el, 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 el nistagmo que ya hemos estado comentando, ¿ok? Entonces, la siguiente maniobra es eh, girar al paciente, no girarlo, sino como es un movimiento más brusco, ¿ok? Si yo estoy de canal semicircular lateral derecho, me quedo hacia un lado volteando hacia arriba, el movimiento es brusco volteando contralateral hacia abajo, ¿ok? Entonces, si el paciente lo tenía volteando hacia arriba de este lado, hacia abajo va a voltear rápidamente al lado contralateral. Es con movimiento de fricción para que el otolito se mueva en sentido del canal semicircular posterior, claramente como dice en la imagen, ¿ok? Así es como se reposiciona este tipo de vértigo.
posicionar paroxístico benigno del canal semicircular posterior, ¿ok? Ya que tenemos esto, pues ya no debería de haber ningún nistagmo y pues es mantenerse en esa postura igual de tiempo, ¿no? 45 segundos hasta 1 minuto y pues sí, el movimiento es de manera rápida, de manera brusca. Tenemos que hablar también muy importante del canal semicircular lateral, ¿ok? Aquí hay de dos sopas, podemos tener un nistagmo ya sea geotrópico o sea ageotrópico, o sea, geo de la tierra hacia abajo, ¿ok? Que es lo más común, y ageotrópico hacia arriba. Tenemos que ver que hay una diferencia muy importante, muy marcada, ya sea una cupulolitiasis o una canalolitiasis, ¿ok? Este, Aquí lo agiotrópico está asociado a una cupulolitiasis, mientras que lo geotrópico pues, se asocia a una canalolitiasis. La canalolitiasis es lo más frecuente que vamos a encontrar afortunadamente. La cupulolitiasis, o sea, la cúpula es que se queda el otolito incrustado en la cúpula, ¿ok? Y nos va a dar una característica de nistagmo agiotrópico hacia arriba, ¿ok? En los dos lados que se exploren. Y geotrópico pues se va a ir a la tierra, geotrópico, entonces sería hacia abajo, que eso nos hablaría de una canalolitiasis y sería lo más frecuente, hasta en un 75%. Y pues se realizan la exploración física por la maniobra del Rodder o la de McClure, que lo pueden conocer varios, y pues realmente no es muy laboriosa. Al paciente lo acostamos en la camilla, porque no hacia arriba originalmente. Aquí vemos el ejemplo, en este caso es el canal semicircular lateral derecho, y vemos ahí la flechita roja que nos está orientando el otolito que se va a mover, ¿no? Lo vamos a excitar. Aquí pues al momento el paciente lo vamos a inclinar 30 grados y lo vamos a girar al lado derecho en este caso, porque pues ahí está la patología, ¿ok? Y hablamos, recordando la segunda ley de Ewald, la corriente ampulípeta es lo que va a excitar, ¿ok? Entonces aquí en este caso este monito se está excitando con la corriente ampulípeta que va hacia el utrículo, y aquí como es una canalolitiasis, el nistagmo va a ser hacia el piso, ¿ok? Y si lo giramos al paciente hacia el otro lado, igual el nistagmo va a batir hacia el piso, es un nistagmo horizontal. Aquí lo de rotatorio y todo eso es más que nada para el canal semicircular posterior o anterior, pero hablando del horizontal, es horizontal meramente. Y estamos de canalolitiasis, perdón, pues va a ser hacia abajo, geotrópico. El paciente lo dejamos en reposo, ya no debe de haber nistagmo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a ver? Perdón, ahora vamos al ejemplo, ¿ok? Del Roltes o McClure en una cupulolitiasis. ¿Cómo sería con la cupulolitiasis? Pues el paciente mirando fijamente hacia arriba, nosotros lo inclinamos 30 grados, como la barbilla casi hacia el pecho, y lo giramos hacia el lado que vamos a excitar, y en este caso, como el ejemplo, ahora va a ser agiotrópico, va a ser hacia arriba, ¿ok? Igual del otro lado se va a excitar y el nistagmo va a ser hacia arriba. Entonces, tenemos que ver que se desaparece el nistagmo cuando dejamos de quitarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las maniobras de Lemper o la maniobra de Buffoni, ¿ok? La maniobra de Lemper o barbecue, lo conocen algunos, es la maniobra que la cual se va a reponer, igualmente la de Buffoni, que las vamos a ver ahorita. Y también tenemos que ver en la cupulolitiasis, pues se va a revertir con una maniobra de Buffoni que es invertida. Entonces, un BPPV de canal semicircular horizontal, hablando de una cupulolitiasis, yo primero que nada tengo que convertirla a canalolitiasis, ¿ok? Y ya teniendo la canalolitiasis, ahora sí, pues puedo realizar la maniobra, si yo quiero, la de Buffoni nuevamente, pero ahora sí no invertida, o sea, ahora sí normalita, o puedo hacer la de Lemper, ¿ok? Aquí es muy importante que estas maniobras pues pueden repetirse hasta 3 veces y sí existe la posibilidad de que se pueda convertir a un BPPV, por ejemplo, de canal semicircular posterior. Sí existe un porcentaje. Entonces, la maniobra del Lemper, el paciente pues lo colocamos acostadito como en un principio,
Excitamos en este lado, en este ejemplo, pues del lado derecho, eh, lo volvemos a hacer hacia el lado afectado. Aquí lo giramos nuevamente ahora al lado que no está afectado. Aquí vemos cómo aparece nuevamente el nistagmo, que es geotrópico porque pues es una canalolitiasis. Y lo giras hacia abajo, volteando hacia el piso. Entonces empezamos del lado afectado, lo voltamos al lado bueno y lo giramos que el paciente gire totalmente hacia el piso, ¿ok? Hay que recordar que pues todo esto son con 45 segundos de diferencia a un minuto, esperando que después de que se disminuya el nistagmo, ¿ok? Y por último, lo sentamos nuevamente al paciente y el nistagmo ya no debería aparecer porque pues ya la corriente ampulífuga ya disminuyó. Tenemos la maniobra de Buffoni. En este caso, el paciente pues lo tenemos nuevamente sentado con el ejemplo del BPPV del canal semicircular lateral derecho. En este caso, al paciente lo vas a girar muy importante, no al lado afectado, lo vas a girar al lado sano, ¿ok? Y pues vamos a ver el nistagmo, que es hacia el piso, es geotrópico porque es nuevamente canalolitiasis, y lo dejas en el lado sano, ¿ok? Viendo de frente, inclinado, y lo giras al piso, volteando hacia abajo, también nuevamente 45 segundos para que se mueva esa corriente ampulífuga, ¿ok? Y así es como debe de disminuir el nistagmo, porque así es como va a desaparecer siguiendo el caminito del canal semicircular posterior, perdón, lateral. Y tenemos la maniobra de Buffoni invertida, que es como la que acabamos de ver hace un momento, y aquí pues vemos que pues literal es invertida. Aquí en este caso pues tenemos al paciente que tiene en el ejemplo del lado lateral derecho, del canal semicircular lateral derecho, pero aquí el paciente pues ahora lo vamos a girar al lado afectado, hacia enfrente, y ahora vamos a ver hacia el techo, no vamos a ver hacia el piso como en el ejemplo anterior, y así es como se corrige este canal semicircular. Ya que lo tengamos en su lugar, ya se convirtió de cúpulo a cánalo, y ahora en canalolitiasis pues puedes hacer la maniobra de barbecue del Lemper o nuevamente la Buffoni, que no es invertida. Y por último tenemos el BPPV de canal semicircular anterior, ¿ok? Aquí pues muy importante va a ser, si estamos hablando del anterior derecho, pues va a ser un nistagmo rotatorio hacia la derecha en sentido antihorario y va a ser hacia abajo, que es lo contrario del posterior, y pues igual se desencadena con la maniobra del Lewis-Holpike. Lo importante aquí es de que se va a reponer con la maniobra de Jacobino, ¿ok? Realmente pues no es muy complicado, al paciente pues lo tenemos sentado y lo recostamos con hiperextensión en la cabeza, excitando el canal semicircular ahora en este caso el anterior, ¿ok? ¿Cómo va a ser el nistagmo? Como les comentaba, ahora pues va a ser, si es del lado derecho, en antihorario, pero ahora va a ser hacia abajo, ¿ok? Después de que lo tenemos en hiperextensión, ahora va a ser hiperflexión, la cabeza va a ser pegada hacia el pecho, y así es como se corrige la cuestión del BPPV del canal semicircular anterior, porque ya pues regresa a la corriente a su lugar. Entonces, este es un ejemplo, es una imagen que quería compartirles de cómo se vería el nistagmo dependiendo del tipo de vértigo que va a haber, ¿okay? Si es de canal semicircular posterior derecho, pues se vería el nistagmo tal cual como vienen las imágenes. Eso es como un resumen. Y existen distintos tratamientos, hay para cada patología diferentes caminos que se puedan tomar, ¿okay? Puedes complementarlo con una audiometría, si hay alteraciones en cuanto a hipoacusia, puede hacer impedancia, una videonistagmografía, porque el vértigo es muy amplio, realmente pues lo puedes estudiar de muchas maneras.
Los tratamientos, pues aquí estamos, el resumen como todo lo que ya vimos, canal semicircular posterior, lo repones con Nepley o Semu, del horizontal con Lempeto Bufoni, y el anterior pues es Jacobino, ¿ok? Hablando de neuronitis, pues podemos usar esquemas de esteroides, hablando de Menier, frenadores laberíticos, los podrías utilizar. Hay literaturas que nos hablan de que tienen un buen pronóstico cuando tienen alguna de tipo sódica, diuréticos, la betistina. En la laberintitis, pues puedes utilizar antibiótico-terapia, en este caso si es desencadenado por alguna infección, frenadores laberínticos. Hay muchos tratamientos, ¿ok? Pues que ya podemos ver en alguna otra presentación más adelante. Y pues esta sería la bibliografía. Espero que les haya ayudado mucho esta, esta plática que tuvimos, ya que es algo muy, muy amplio y pues no es tan fácil de saberlo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho beneficio. Saludos a todos, gracias por ponerme atención.